Seguramente alguna vez has levantado tu cabeza y te has preguntado por la luz que parpadea en la oscuridad del cielo. Quizás has señalado una estrella o un conjunto de ellas y buscándole forma no comprendes por qué las llaman Orión, Osa, Águila o Escorpión. Incluso puede que hayas querido nombrar aquella inmensidad que se presenta noche a noche para ti y para infinidad de hombres desde hace siglos, en el entusiasmo y asombro que genera la angustia de esa oscuridad. Esas acciones, esos sentires, esos pensamientos que hemos narrado también lo han experimentado muchísimos otros seres humanos. Uno de ellos fue Eratóstenes, pensador griego de la segunda mitad del siglo III antes de nuestra era. Eratóstenes nació en Cirene, actual ciudad de Shahat, Libia, hacia el 276 antes de nuestra era, y vivió en Alejandría la mayor parte de su vida, donde fungió como director de la espléndida, robusta y famosa biblioteca de esa ciudad. De él podríamos decir que fue un polímata, es decir, un hombre dedicado a explorar los diferentes saberes y a nutrirse de muchísimas áreas del conocimiento, tal y como lo hacían muchos pensadores de la época. Esa especialización del conocimiento, como la vivimos hoy, no era muy frecuente y los autores se aventuraban en diferentes temas con muchísima regularidad, aunque obviamente hay que decirlo, todo parte de su contexto. Eratóstenes escribiría sobre geografía, historia, matemáticas, poesía y astronomía. Incluso, según el historiador latino Suetonio, en su texto Gramáticos y retóricos ilustres, este fue el primero en llamarse a sí mismo filólogo. Entre los trabajos más relevantes y más conocidos que se cuentan del pensador helénico está por supuesto su trabajo sobre la medición de la Tierra, que se dio producto de unos informes que éste encontró en Siena, una ciudad ubicada a 800 kilómetros al sureste de Alejandría. Como buen amante al saber y en un intento de descubrir la verdad sobre la afirmación de esos informes, Eratóstenes realizó las mismas observaciones, pero en Alejandría, el mismo día y a la misma hora dada por los informes. Sus hallazgos lo llevaron a una deducción brillante, asumir que la Tierra no podía ser plana, como muchos pensaban en su época, con excepciones evidentemente, pero por otras razones. Eratóstenes asumió una forma esférica y utilizando las distancias conocidas entre las dos ciudades y el ángulo medio de las sombras dadas por su experimento, calculó la circunferencia de la Tierra en aproximadamente 250 estadios comunes, unos 39.690 kilómetros, una aproximación bastante exacta si tenemos en cuenta la época y los recursos de medición que disponía. Y este es solo uno de los grandes relatos que se cuentan sobre este gran hombre de la antigüedad. Se dice que habló sobre la historia de griega desde Troya hasta las conquistas de Alejandro, sentando las bases de la cronología occidental. Escribiría un diálogo en el que se discutían definiciones matemáticas con algunos principios musicales. Inspirado en las musas hablaba sobre mitología con muchísima propiedad, calcularía la distancia de la Tierra, la Luna y el Sol, y haría mapas del mundo conocido, y así podríamos extendernos más. No es de extrañar que en la gran enciclopedia bizantina del siglo X se hable de él, según cuentan, como el segundo Platón, o que sus amigos de la biblioteca le apodaran Pentatlos, o atleta que compite en 5 eventos diferentes, ya que manejaba la astronomía, la historia, la matemática, la geografía, la poesía, y quizás muchos temas más. Eratóstenes al final de su vida fue afectado por la ceguera y se dejó morir de hambre, terminando su vida en el 194 en la ciudad académica de Alejandría, donde hasta su muerte fue director de su biblioteca. Si bien casi todas las obras de Eratóstenes se han perdido, la historia, por medio de otros eruditos y pensadores que hablaron sobre su trabajo y sus hallazgos, le han donado a la humanidad información sobre esta figura tan importante del periodo helenístico. Una de las obras que ha sobrevivido parcialmente
es en la que se explica 44 constelaciones del cielo, visibles desde Grecia en su momento, misma que traemos hoy. Esta obra fue llamada Cateterismos, transformación de estrella o mitología del firmamento. Esta obra, tal y como nos ha sido transmitida, es poco probable que sea obra de Eratóstenes. Lo más seguro es que esta es solo un reflejo, muy moldeado, de una obra más extensa dada por Eratóstenes. Lo difícil de lo perdido en la historia es que nos llega con una multitud de interpretaciones, corrupciones, cambios y pérdidas que se han producido en el transcurso de los siglos. Aún así, y aunque solo tengamos un epítome de la obra, aún esta resulta maravillosa por su curiosidad y por los elementos históricos. El término cateterismos define el proceso de transformación en áster, antigua palabra griega que significa estrella, de un ser divino, de un personaje heroico, de un mortal o de un objeto. Y esto se puede dar por diferentes motivos. En esta obra, en Cateterismos de Eratóstenes, se nos cuenta por qué ese conjunto de luces en el cielo es o representa la transformación de un personaje de la mitología griega en una estrella o en una constelación. Este tipo de literatura tiene la particularidad de ser un híbrido importante entre la astrología y la astronomía, ya que no solo se limita al mero elemento mitológico, y aunque nos pueda parecer discordante, esto tiene un sentido profundo e importante en la historia de la producción académica, porque no se limita al mero elemento mitológico, se combina con información observacional, tal y como dice Antonio Guzmán, catedrático de filosofía griega de la Universidad Complutense y comentador de la obra que hoy trabajamos. Este tipo de literatura supone un nuevo modelo de narración en la antigüedad, pues aunque se nutre de un material tan antiguo como el propio mito, sus referentes y su simbología le dan al mismo un tratamiento por entero novedoso y con una intencionalidad claramente distinta. Tal y como se dijo, no era simplemente tomar el mito y narrarlo, aunque pueda parecer así. Este se contrasta con conocimientos empíricos y teóricos que para la época resultaban bastante completos, construyendo de esta forma un firmamento interesante y que respondía a los elementos propios de la cultura griega y al afán de conocimiento de la época. No hay que olvidar que Eratóstenes vivió en el periodo helenístico, la etapa histórica comprendida entre la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes de nuestra era y el suicidio de la soberana Cleopatra y el general romano Marco Antonio. Esta época fue de gran expansión de la cultura griega y de mezcla con elementos y saberes de los territorios conquistados por Alejandro y continuado por sus diádocos o sucesores. En ese orden de ideas es normal que este tipo de literatura, que combina astrología, mitología, astronomía, resulte extraña para nosotros porque combina elementos que hoy nos parecen incompatibles, como lo puede ser el mito y la ciencia. Pero que esta nueva forma de contar apareciera en esta época es fundamental, porque es el fruto de los nuevos conocimientos astronómicos, del desarrollo de la ciencia y del conocimiento. Además, es la muestra clara del agotamiento de alguno de los grandes géneros literarios de la antigüedad. Es el precedente de que el mundo, de que la historia, de que las potencias están cambiando. Mitología del firmamento, como llamaremos al texto, para no extendernos mucho en lo dispar de su título, constituye, como hemos dicho, sucesos ocurridos en la saga mitológica. En total son 44, y es la explicación de por qué se elevaron diferentes personajes al firmamento. Si bien solo tenemos poca información del original, podemos hallar una estructura y una agrupación en los diferentes relatos que nos ha llegado de Eratóstenes. Todos empiezan con una breve historia de uno o varios personajes de la mitología contando sus hazañas o infortunios. En un segundo momento
se da una explicación del motivo por el que se asciende al cielo, y en un tercer momento se da una descripción icónica de aquella nueva estrella o constelación, ya que su posición en el cielo, sus atributos, sus características responden a la historia del personaje. El número de estrella, la ubicación, el brillo, todos estos hechos observables responden a la relación con el personaje. Las narraciones se agrupan en correspondencia a un dios o a un héroe, lo que genera vinculaciones repetidas en diferentes relatos que muchas veces se entrelazan entre sí. Zeus, Hércules, Asclepio junto a Apolo, Atenea, Dionisio y el héroe Perseo, Poseidón, Hermes, las musas, Atlas. Casi siempre la transformación a estrella o a constelación se da para imponer un castigo, por cumplir una obligación, para otorgar una recompensa o para inmortalizar una acción o un sentir. Incluso podríamos decir que muchas veces es por mero capricho divino y otras para proteger a los hombres. Si bien no podemos traer todos los relatos por los límites narrativos que tiene un video, sí está a nuestro alcance narrar algunos para visualizar la sensibilidad literaria y científica de Eratóstenes. Algunos de estos relatos los traeremos en el próximo video. Si te has quedado hasta aquí y te ha gustado el contenido, dale me gusta, suscríbete al canal para continuar descubriendo sobre lo perdido en la historia, y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que la bibliografía se encuentra en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.